El árbol tapa el bosque. Y es tan importante poder mirar el bosque para entender de qué estamos hablando. Se lo digo porque, claro, hay casos que por un motivo muy concreto a veces trascienden y mucho. Y la gente se conmueve y lo siente como propio. Este ha sido, por ejemplo, el caso de este chiquito Loan, ¿sí? Más de 70 días, todo lo que se sabe y lo que no se sabe, pero muestran algo mucho más amplio, mucho más grave. Ahora aparece este diputado de Misiones con esto que es aberrante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, bueno, abuso de niños, cosas que para una mente medianamente normal parece imposible. Y digo esto del árbol que tapa el bosque porque hay que mirar la fenomenología, hay que mirar los números y entender que estas realidades tienen, desgraciadamente, una presencia mucho más importante de lo que uno piensa cuando ve un solo caso. Daniel Adler es especialista en lo que hace a temas de seguridad y además alguien que justamente trata de mostrar cómo desgraciadamente este flagelo y estos flagelos están muy presentes, mucho más de lo que a veces queremos creer o queremos asumir. Daniel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días y un saludo a a toda la audiencia que está del otro lado. Dani, yo decía, claro, el caso Loan, que lo has seguido permanentemente, está instalado, es como, viste, emblemático, pero yo creo que es muy importante, más allá de lo que quieras decir al respecto sobre ese caso, yo te escuché mostrando el bosque, que creo que es espantoso y que muchas veces evitamos conocerlo, mirarlo, porque o nos asusta, o porque no sabemos qué hacer, o por tantos otros motivos. Cuéntanos un poco, tanto del caso puntual que vienes siguiendo, como de este flagelo en particular. Bueno, el caso puntual, Miguel, como bien lo dijiste en la apertura, ya son 74 días, casi 1800 horas, y recordemos que en materia criminal las primeras tres horas son las más importantes. Habiendo pasado tantas horas, se ve una clara complicidad. Sabe que esta clase de delitos es muy sabido. Yo esta película de terror la vi durante muchos años en Ecuador, en Nicaragua, Honduras, Salvador, en Colombia, en todos los lugares donde tenemos operación, y se denomina tráfico humano, que hoy es el delito, el segundo delito más potente económicamente hablando, solo superado por el narcotráfico. De alguna forma, para contextualizar, la trata de personas, el tráfico humano, es un delito que mueve al menos 32 mil millones de dólares a nivel mundial y que hoy tiene cautivo a más de 50 millones de personas. Pero para irnos directamente al Repite por plano favor local, este dato, Dani, que me parece fundamental. Ojalá lo podamos recordar, porque Loan es uno en 50 millones de casos de tráfico humano. correcto, y cito la fuente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la CIA evidencian que al menos hay 50 millones de cautivos a nivel mundial y que este delito mueve como mínimo, como base, como registrable, 32 mil millones de dólares en la dark web. ¿Por qué? Porque es un delito, a diferencia del narcotráfico, el cual es también espantoso y terrible, el delito de tráfico humano en menores con fines de pedofilia tiene la particularidad que no es una acción mercantil como comprar un kilo de cocaína y venderla, y ese kilo ya pasó a ser consumido y ya no existe más. En el delito, en el ciberdelito, cuando los fines son pedofilia, el contenido sexual se reproduce una y otra vez. En otras palabras, es eterno y se comercializa cada vez que lo hace. Por eso es un delito tan preocupante que mueve tanto dinero y que, por cierto, afecta tanto no solamente a la víctima, sino a su familia. Recordemos que cuando hay un delito de trata, de tráfico, de secuestro, incluso de homicidio, no solamente está muriendo la persona, también toda su familia.
Y en la República Argentina, tal vez para irnos un poco más a nuestro plano, hay muchos Loans. De hecho, hoy en la Argentina, solamente fiscalizados bajo la justicia, hay 1.777 chicos aún desaparecidos. Y si vemos las estadísticas del año pasado, el 2023, todas estadísticas nacionales, y recordemos que hay una gran parte de esta clase de delitos que no se denuncia, o las comisarías en los pueblos, en las ciudades más chicas, la caratulan como extravío o cosas que no tienen que ver. Pero volviendo a lo que te empezaba a decir, en el año pasado, el 2023, hubieron 3.115 casos de desapariciones, de búsquedas activas. Estamos hablando casi 9 casos por día durante todo el año. O sea, lo que está pasando con Logan es solamente la punta del iceberg. Esto es mucho, mucho más preocupante. Y recordemos que el tráfico humano siempre va de la mano del narcotráfico. ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué hay una relación directa entre ambos? Porque el narcotráfico ya tiene allanadas las rutas logísticas para el transporte de las drogas y también de los seres humanos, de los niños. Y ahí, Miguel, me das pie, si me permitís, a diferenciar el caso, por ejemplo, de Loan. Cuando se habla de sustracción de menores, de secuestro de 6 meses de edad para abajo, se lo califica mal llamado, ¿no? Como adopción ilegal. Ahora, cuando los chicos superan los 3, 4, 5 años, lamentablemente la hipótesis es más dolorosa aún, que los fines son pedofilia y tráfico sexual y información vía dark web. La verdad que lo que estás diciendo y las cifras que estás mostrando, Dani, son espantosas, producen escozor. Digo, y para aquellos que nos creemos medianamente normales, decimos, no, no puede ser, pero claro, nos enteramos, por ejemplo, de un diputado en Misiones, su hermano, que hoy están siendo buscados internacionalmente por justamente este tipo de consumo. Digo, parecería que esto está mucho más instalado de lo que, bueno, la gente media quiere saber. ¿Qué se puede hacer? Digo, ¿cómo se ataca este flagelo a nivel local, a nivel internacional? Es una buena pregunta, que por lo general no me la hacen otros medios y te agradezco. Mira, yo al principio de la apertura te mencionaba que nosotros, del año 2001, tenemos esta clase de delito muy fuertemente en el Ecuador y en Colombia. Y me preguntaba lo mismo en su momento el presidente del Ecuador, desde Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, ahora Daniel Noboa también. Me dice, ¿cómo se frena esta temática? Lo que hicimos fue, en las ciudades más chicas o en los pueblos, ofrecer recompensas que equiparen el valor del mercado negro. Por ejemplo, en el caso Loan, el Ministerio de Seguridad está ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos. Cuando sabemos que las transacciones comerciales, de hecho se lo pasé a tu producción hace un tiempo atrás, hay un tarifario, lamentablemente hay un tarifario en donde se sabe que el pago mínimo por la intermediación, por la compra de un capturado, de un secuestrado, es de $50.000, lo que equivale en pesos argentinos a 70 o 75 millones de pesos. Una de las acciones que nosotros hacemos generalmente es llevar físicamente, metálicamente esa recompensa a la ciudad en donde se evidenció esa desaparición y poner un número de WhatsApp local, no un 134, un 142, un 911, no, un número local para que el denunciante sepa que es una denuncia anónima y que es local y que va a recibir el dinero y que el dinero no se transfiere, que está físico ahí, en el caso del 9 de julio. Otro punto muy importante que en Argentina no se hace y se empezó a hacer en otros países con gran éxito es empezar a generar contrainteligencia ciudadana o contrainteligencia vecinal, que cada vecino pueda estar un poco más alerta y ver actitudes sospechosas, para lo cual también el Estado o el municipio o la gobernación debería empezar a impartir talleres de seguridad ciudadana, capacitación en lenguaje no verbal, característica de la voz, detección del lenguaje criminal, psicología de la ropa. Hay un montón de modalidades simples, por más que parezca complejo, de herramientas que se le pueden dar al ciudadano para que esté más alerta y pueda detectar actitudes sospechosas para que pueda denunciar anónimamente y así confeccionar una red nacional de colaboradores. Es decir, contrainteligencia civil para sorprender al delincuente, porque partamos de la base, ya sea este
este pedófilo, este diputado en Misiones, o tantos otros que pueden estar ligados a la política, porque recordemos que esta clase de delito no puede tener escalabilidad si no tiene alguna complicidad con la política, incluso con algún rango policial que lo proteja. Si no, no podría suceder. Pero llevando estas estrategias, generar inteligencia, recompensa física, talleres de seguridad ciudadana y prevención del delito, líneas anónimas de denuncia, tácticas y técnicas para modernizar a las policías locales, las provinciales, tener un poco más de backup en la ciudadanía, esto se podría resolver y de forma mucho más rápida, mucho más rápida. La verdad que te adelantás a mis preguntas dando todos los elementos que hay que tener en consideración y era justamente esto, ¿por qué no se hace? Lo has dicho de alguna manera, hay complicidad tanto de la policía como de la política, porque si no, todo esto que estás diciendo debería ser parte de una agenda que ya estuviera en funcionamiento, ¿no? Es correcto, Miguel, sin ir más lejos, hace poco, mira, algo tan importante como una Secretaría de Inteligencia, porque ¿qué es la inteligencia? Es frenar el delito antes que suceda, entonces se llama proactividad. Lo otro es reactivo, una vez que pasa, bueno, la policía sale a perseguir, la fiscalía sale a investigar, pero la inteligencia, generar la prevención, la disuasión, en materia de seguridad es el 90%. Por eso me llama tanto la atención, indistintamente de la bandera política, pero me llama tanto la atención que se le negó el presupuesto a la nueva CIDE, la nueva Secretaría de Inteligencia, que están para prevenir el delito interno. Incluso estaban planteando abrir un departamento de ciberseguridad, lo cual es fantástico, por encima de varios países de Latinoamérica. Pero bueno, lamentablemente ese presupuesto se denegó y era un presupuesto, aprovecho para decirlo, 100 millones de dólares para una Secretaría Nacional que cubra la necesidad de 47 millones de personas, es todavía bastante barato, ¿eh? En otros países son presupuestos muchísimo más altos. Pero eso me llama la atención, entre comillas. Hasta puedo llegar a pensar por qué se vetó, quién quiere esconder qué cosa, hay complicidad, por qué se frena al auditor, llamémoslo así, a la Secretaría de Inteligencia. Son cosas que en lo personal a mí me duelen porque somos un país, la verdad, bendecido, con un montón de oportunidades que nos merecemos que el derecho a la vida esté garantizado. Partimos del derecho a la vida, de la seguridad ciudadana, de la protección, para después, en base a eso, poder acceder también a una mejor economía, un mejor presente, un futuro superador. Pero si no tenemos la raíz, no tenemos la base, si estamos con nuestro hijo, con nuestra hija jugando en una plaza, estornudamos, nos dimos vuelta y desapareció y nunca más lo encontramos, como son tantos y tantos casos, ¿cómo uno puede construir un futuro en su cabeza? ¿Cómo puede visualizar algo mejor, verdad? Adler, yo me comprometo que lo que ha dicho, como ha sido tan claro, tan contundente, se lo voy a hacer llegar a algunos responsables que seguro lo han escuchado. El tema es que quieran asumir el compromiso que hay que asumir, no solamente con los discursos después de que ya es tarde, sino lo que está usted diciendo, hacer las tareas seriamente, porque sí, hay mucho para hacer, por lo menos para que este flagelo enorme que también usted ha puesto en el contexto, bueno, pueda ser controlado en parte, disminuido y que no siempre vayamos corriendo de atrás, que ya vamos perdiendo. Gracias por estos minutos y por ponerle tanta claridad, como dije, saliendo del árbol, que es doloroso, para mirar el bosque, que es fundamental, porque si no perdemos la perspectiva de la gravedad y la profundidad de este flagelo enorme que vive el mundo y nuestro país también. Un abrazo. Un abrazo, Miguel, y si me permitís, si hablas con esas personas influyentes, comunicales que hoy asumir el riesgo es la forma de evitar el riesgo. Sin lugar a dudas. Y además, incluso económicamente, sería muy sensato hacerlo. Pero hay que cambiar el chip y para eso se requiere además gente que tiene experiencia y que tiene muy claro cómo trabajar estos temas. Gracias, como siempre. Gracias, buenos días. Daniel Adler, especialista en temas de seguridad. ¿Escuchó usted? 50 millones de personas en tráfico humano, 32.000 millones de dólares. Segundo negocio ilegal en conjunto, superado por el narcotráfico, que trabajan desde ya
en parte en conjunto sobre esto. Todo lo que tiene que ver con la pedofilia, todo lo que tiene que ver con cosas espantosas, sí, también tráfico de órganos, todo esto y el delito, que siempre va por delante porque no se hace la tarea preventiva que se tiene que hacer, por lo menos para minorar algo tan espantoso.